Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Continuamos ya con nuestra última charla de la Escuela de Otoño del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAD 2022. Entonces, en esta última charla tenemos una invitada muy especial. Ella estudió el doctorado con el profesor Jesús González aquí en el departamento y ella en realidad trabajó con temas de topología algebraica aplicados a temas de ciencia de datos. Entonces ella pues tiene un bagaje matemático profundo y también muchas ideas en aplicaciones. Entonces actualmente está trabajando en la iniciativa privada en una empresa llamada Impossible Code. Pues les presento, me da mucho gusto presentar a Natalia porque pues yo la he conocido desde estudiante, una persona muy agradable, muy trabajadora. Ella es Natalia Cadavid, que nos va a platicar sobre sus temas que ha estado estudiando, que es sobre redes de grafos, redes neuronales de grafos, perdón. Entonces, adelante, por favor, Natalia. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, yo les quiero hablar sobre redes neuronales de grafos, básicamente porque los grafos encontraron como su lugar dentro de la industria. Y cuando me refiero a la industria, me refiero a empresas como Amazon, Rappi, Uber, todas empresas grandes. Y básicamente quiero que nos demos cuenta qué cosas cotidianas involucran grafos y que están súper cercanas pues a nosotros, ¿cierto? Entonces cuando les digo que empresas como Uber, Rappi o Amazon de alguna manera en lo que hacen involucran grafos, ¿a qué tipo de cosas me refiero? Por ejemplo, eh, cuando Rappi o Uber Eats te está recomendando que te está diciendo que cierta comida te podría gustar, básicamente es súper probable que lo que tengan es un grafo, ¿cierto? Donde las entidades son las personas, ¿cierto? Y las conexiones que haya son el tipo de comidas que esas personas están acostumbradas a probar. Entonces, lo que están tratando de hacer es como encontrar similitudes entre una persona y otra persona respecto a sus preferencias y tratar de predecir si, dado que a una persona que se parece mucho a usted come las comidas A, B y C, qué tan probable es que usted llegue a gustarle la C, ¿cierto? O le voy a recomendar a usted la C porque se parece mucho a cierto tipo de usuario, ¿cierto? Otra situación donde normalmente se presentan grafos es, por ejemplo, cuando uno llama a Bancomer porque le hicieron un cargo en la tarjeta de crédito que uno no reconoce, ¿cierto? Normalmente, cuando le dicen a uno que ellos necesitan tiempo para investigar qué fue lo que pasó con esa transacción, es muy probable que ese análisis sea un análisis básico en el que utilizan análisis de grafos y están tratando de ver si el tipo de transacciones o el tipo de verificaciones que se hicieron para hacer una compra por medio de tu tarjeta se hicieron desde computadores o celulares que con anterioridad ya habían aparecido en reportes fraudulentos, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, básicamente entonces la idea es que los grafos tienen la capacidad de modelar situaciones muy simples o situaciones muy complejas, ¿cierto? Y esa razón es como lo que le creó su lugar dentro de la industria, ¿cierto? Y entonces básicamente lo que uno quiere hacer todo el tiempo es, hay entidades que pueden ser personas o instituciones o cosas que pueden ser heterogéneas. Una entidad puede ser una persona, otra entidad puede ser un banco y queremos ver qué relaciones hay entre esas entidades, ¿cierto? Y los grafos son muy propicios para modelar ese tipo de situaciones, ¿vale? Entonces vamos a ver tres situaciones muy simples modeladas por grafos y luego hablamos propiamente de lo que es un grafo, ¿vale? Entonces, ¿me confirman si se ve bien ahí o hago un poquito de zoom? Yo la veo como chiquita. Pues yo sí lo alcanzo a leer, de hecho.
¿Sí? Ok. Sí, ahí lo leo bien, sí. Vale. Listo. Entonces, por ejemplo, esta es una situación muy simple, ¿cierto? Daniel escucha Levitating, que es una canción que canta Dua Lipa, ¿cierto? Vale. Entonces, esta es una situación cotidiana muy simple. Aquí hay tres entidades. ¿Quiénes son las entidades? Son dos entidades tipo persona, que son Daniel y Dua Lipa, y una entidad que, digamos, es de tipo canción, que es Levitating, ¿cierto? Ahora, las entidades pueden tener atributos, ¿cierto? Daniel es una persona que probablemente, bueno, en este caso le puse esta propiedad, es estudiante de probabilidad en el Simvestat, ¿cierto? Y Dua Lipa es una persona que tiene otras propiedades, como que es británica y que ha firmado contratos con Warner y Vertigo, ¿cierto? Y la entidad Levitating, ¿cierto? Que es una canción, pues simplemente pues puede tener propiedades como que fue lanzada en el 2020 o que ha sido nominada a ciertos premios, ¿cierto? Entonces, esta es una situación cotidiana donde el grafo es heterogéneo porque hay dos tipos de entidades persona y una entidad que es una canción, y las entidades pueden tener propiedades. Eventualmente las relaciones también pueden tener propiedades, ¿cierto? Y el hecho de que las entidades y las relaciones tengan propiedades es básicamente lo que normalmente se hace en analítica con grafos, ¿vale? Vamos a pasar a otra situación cotidiana. Pues puede ser un accidente, ¿cierto? Un accidente, digamos, entre el carro rojo y el carro verde, ¿cierto? ¿Cómo podríamos modelar esto o codificar la información en el accidente con un grafo? Pues básicamente en el accidente están involucrados varios entes, ¿cierto? Los dos primeros entes son entes de tipo automóvil, ¿cierto? Que pueden tener propiedades. Este de acá es un Ford Ranger, es una camioneta tipo pickup, y este de acá es un automóvil deportivo, un McLaren. Y estos dos estuvieron involucrados en el accidente. Pero además, estas dos entidades tienen propiedades relacionadas con otras entidades. ¿Qué entidades? Entidades de tipo persona, que pueden ser los conductores de los automóviles o los pasajeros de los automóviles, ¿cierto? Y pues normalmente cuando hay un accidente, llegan las aseguradoras y depende del tipo de seguro que uno compre, pues tiene cierta cobertura, ¿cierto? Entonces podría estar involucrada la empresa 1, que digamos asegura al Ford Ranger hasta por un monto de 500,000 pesos, y la aseguradora 2 que le da tiene asegurado, pues tiene en el seguro una cobertura de un monto hasta por 300,000 pesos, ¿vale? ¿Todo claro por acá? Sí, sí, va quedando claro. ¿Alguien quiere preguntar algo a Natalia? Parece que vamos bien, Natalia. Adelante. Listo. Vale. Y una situación también bastante simple es, por ejemplo, modelar, digamos, quiénes son como los que uno llama los hermanitos académicos, ¿cierto? Digamos, Jesús es el asesor de doctorado de Jorge y de Bárbara, y Jorge y Bárbara son hermanos. Ahora, hermanos no son hermanos académicos como lo dije ahorita, sino que esto es un ejemplo real. Mi asesor de doctorado, de hecho, fue asesor de dos personas que son hermanos realmente, pues, ¿cierto? Ah, ok. Este es un ejemplo real, pues, ¿cierto? Entonces, es una situación muy simple. Entonces, miren que son tres situaciones muy simples que se pueden codificar en un grafo, ¿cierto? Pero pues hasta ahora no he definido qué es un grafo. No sé si todos sabemos cuál es la definición, pero digamos como que intuitivamente es claro que hay unos puntitos a resaltar y hay relaciones entre esos puntitos, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos, un grafo, ¿cierto? Digamos, es una definición básica, ¿cierto? Está determinada por dos conjuntos y una función que se llama función de incidencia, ¿cierto? El primer conjunto es un conjunto
que se llama conjunto de nodos, digamos aquí en la grafiquita son B1, B2 y B3. Y el segundo conjunto es un conjunto que se llaman los conjuntos de lados, ¿cierto? A los nodos también se les llaman vértices normalmente. Y hay una función de incidencia. ¿Qué hace esa función? Esa función tiene dominio en el conjunto de lados. Y lo único que hace es decirle a un lado cuáles son sus puntos terminales, ¿cierto? Esto no necesariamente tiene por qué ser ordenado, ¿cierto? Aquí yo puedo decir, al lado de E1 le corresponde los nodos B1 y B2. O sea, yo E1 une a B1 con B2 o une a B2 con B1. Aquí puede haber puesto perfectamente B1, B2, ¿cierto? Aquí no hay ningún orden. Esa es la definición básica de un grafo, de un grafo, ¿cierto? Ahora, entonces yo les dije, bueno, en las empresas los grafos se ganaron su lugar, ¿cierto? Pero entonces hay unas ideas básicas alrededor de los grafos o propiedades que tienen los grafos que le ayudaron a ganarse ese lugar, ¿cierto? Entonces, una de esas cosas es, bueno, que tienen una propiedad de localidad que ahorita más adelante vamos a ver, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de modelar cosas para la industria, básicamente significa que yo tengo que ser capaz de describir numéricamente las situaciones, ¿cierto? Entonces, en estas situaciones que vimos anteriormente, cotidianas, yo debería ser capaz de modelar de alguna manera esto para que, pues, Uber por allá sea capaz de decirme que de pronto a mí me va a gustar, no sé, la comida japonesa, porque me parezco mucho a X usuario, ¿cierto? Entonces, necesitamos ser capaces de decirle a un computador cómo representar un grafo y después, a partir de esa representación de los grafos, ser capaces de sacar como información valiosa para la industria, ¿no? O en general, pues, información. Listo. Entonces, hay muchas maneras de representar un grafo. Uno necesita saber representar los grafos para poder usar redes neuronales, ¿cierto? Y pues hay varias ideas, no voy a profundizar mucho en ellas. Ustedes probablemente conocen las matrices de adyacencia, las vamos a mencionar. No son lo óptimo para representar un grafo porque pues pueden tener muchos ceros y eso no nos gusta mucho con los computadores. Pero bueno, ¿cómo puede representar un grafo? Digamos que este es nuestro grafo, tiene, aquí me quedó mal, me quedó con un 2, digamos que este es 3. Este grafo tiene cuatro nodos, el 0, el 1, el 2 y este que debe haber sido 3. Y entre el nodo 0 y el nodo 1 hay un lado, y entre el nodo 2 y el nodo 3 hay un lado, y ya. En esto consiste completamente mi grafo. ¿Cómo puedo representar mi grafo? Una posible manera es como dijimos ahorita, las matrices de adyacencia. ¿Qué son las matrices de adyacencia? Codifican los nodos que están conectados por lado, ¿cierto? Entonces, si yo me paro en esta primera fila, yo voy a decir, bueno, esta fila corresponde al nodo 0 y esta columna al nodo 0, al nodo 1, al nodo 2 y al nodo 3. Y voy a poner un 1 cada que yo tenga un lado entre el nodo 0 con alguno de los otros nodos, ¿cierto? Entonces el nodo 0 no está unido a sí mismo por ningún lado, entonces aquí va un 0. El nodo 0 está unido por un lado con el nodo 1, entonces aquí va un 1. Y el nodo 0 no está unido a nadie más, entonces puro ceros, ¿cierto? Ahora, para el nodo 1 solo está unido al nodo 0, entonces va un 1 acá y el resto ceros, ¿verdad? Y similarmente para el nodo 2, solo está unido con el nodo 3, me quedó mal hecha la matriz, con el nodo 3, entonces debería haber un unito acá, me quedó mal hecho, 0, y bueno, después debe haber habido uno acá, listo. Pero bueno, esta es una manera de codificar, como les dije, no es la más eficiente. Hay otra manera un poquito más eficiente que tiene que ver con listas. Esto me quedó mal escrito, perdón, aquí debe haber sido una D. Se llaman listas de adyacencia. Y básicamente uno lo que hace es, bueno, digo cuántos nodos tengo,
digo cuántos lados tengo y codifico con arreglitos entre quién y quiénes hay lados, ¿cierto? Entonces, entre el nodo 0 y el nodo de 1 hay un lado. Entonces, aquí está codificado que este es el lado que existe. Y entre el nodo 2 y el nodo 3 hay un lado, entonces aquí está codificado. Hasta aquí vamos. ¿Alguien quiere preguntar algo a Natalia? ¿Dudas hasta aquí? Parece ¿No? que vamos bien, Natalia, sí. Adelante. Listo. A ver, todo bien, sí. Listo. Bueno. Entonces, esto primero fue, tenemos que ser capaces para, hola Cristian. Sí, perdona mi ignorancia, pero ¿por qué en nodos hay un vector de dimensión 4,1? Ah, Es sí, la cantidad porque sí, es la cantidad o sea, ponemos un 1 cada que haya simplemente un nodito. Si hubiera aquí otro circulito y estuviera aunque fuera solito, entonces pondríamos acá otro 1 de más, indicando que son 5 nodos. ¿Sí? Ok. Vale. Los lados son el número de, ¿cómo se dicen? De aristas o... Ajá, aristas, Sí, sí. esta es de Ok, acá. muy Listo. bien. Y aquí Gracias. codificaríamos entre quién y quién va, ¿cierto? Y aquí es una D, qué pena con ustedes. Bueno, No, pero sí listo. Gracias. está claro o sea, se entiende cómo estás codificando toda la información, digamos, de lo que uno ve como dibujitos, de manera numérica, ¿no? O sea, porque eso que está ahí abajo lo puedes meter a computadoras. Y Exacto. el dibujito no, ¿cómo metes un dibujito? Exacto, esa es la idea, cómo los grafos los podemos representar de tal manera que podamos correr algoritmos de predicción, digamos, ¿cierto? Bueno, otra propiedad muy importante de los grafos es la localidad y de hecho, bueno, ahorita les cuento, pero es la localidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es como la localidad? Aquí hay un grafito, ¿cierto? Y digamos que yo me pregunto por el nodo C, este es mi nodo objetivo, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, ¿quiénes son mis vecinos? ¿Quiénes son los que podrían aportarme información? ¿O quiénes son los más cercanos a mí? ¿Cierto? Entonces, los más cercanos a mí son aquellos con los que yo tenga construido una red, con aquellos con los que yo tengo un lado que me conecte, ¿cierto? Entonces, esta propiedad de localidad de los grafos es muy importante para poder predecir si a mí me va a gustar la comida japonesa o no, de acuerdo a mi similitud con otro usuario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí el nodo C está conectado con quién? Está conectado con A, está conectado con B, está conectado con E y está conectado con F. Y otra vez el dibujito me quedó mal hecho, ¿cierto? Pero definitivamente sí están los nodos que son sus vecinos. ¿Quiénes son sus vecinos? Son A, B, C, E y F, ¿cierto? Cristian, ¿quieres preguntar algo más? Ah, no, sí me quedó bien hecho. No me quedó. Este no debería ir y este no. Oh, Parece que no, perdón, se me olvidó quitar. ah, adelante, No, ¿Cierto? perdón, se me quitó una mano. ok, Ok. gracias. Listo. Entonces, si digamos yo quisiera graficar como la vecindad de C, aquí me quedó un errorcito también, ¿cierto? Y es, este lado no debería venir y este lado no debería venir. Solo debería venir los lados y los nodos a los que yo estoy conectado, ¿cierto? Entonces, C solamente está conectado con B por medio de este lado, A por medio de este lado, a E por medio de este lado y a F por medio de este lado. Entonces, este de acá no va y este de acá no va. ¿Sí ven mi cursor, cierto? Sí, 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 listo. pero, o sea, lo que hiciste fue quitar D, ¿no? Porque no está conectado con C. Sí, pero tampoco debería tener este lado, ¿cierto? Porque C no Ah, está claro. conectado y no debería ir este acá, ¿cierto? Y, o sea, ese vértice, pues no conecta con C. O bueno, Sí, o sea, solo solo que, quieres poner las que están conectadas con C. sí, los lados que llegan a C o O salen de C, sea, digamos. este lo quitamos Este lo quitamos y este y lo este, quitamos. ¿ah? Sí, sí, Ah, ¿y perdón. eso le llaman localidad? Eh, es como una noción de localidad, Ok, digamos, ok. ¿cierto? Como de vecinos, ¿vale? Vale, vale. Listo. Bueno, entonces, listo.
Ya sabemos que los nodos sirven para modelar situaciones simples, pueden ser situaciones complejas, pero entonces, ¿y pues y ahora qué? ¿Cierto? O sea, fíjense que acá uno quisiera ser capaz, como les dije ahora, de predecir si a mí me gusta o no la comida japonesa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una red social de personas que les gusta practicar cierto tipo de deportes, ¿sí? Y quisiéramos saber si eventualmente entre este usuario y este usuario podría llegar a haber alguna conexión, o entre este usuario y ese usuario pudiera llegar a haber alguna conexión, sabiendo lo que conozco de mis vecinos que están relacionados con ellos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este usuario es vecino de este y es vecino de este, que sí están conectados este con este y este con este. Entonces, es natural preguntarse, ¿será que hay algún chance de que en el futuro haya una conexión entre estos dos o una conexión entre estos dos, dado que tengo información de estos que sí están conectados con él? O de otra, o como les estaba diciendo antes, ¿será que con la información que Rappi tenga sobre los pedidos de comida que yo hago, es capaz de determinar si, por ejemplo, a mí me va a gustar pedir comida de cierto restaurante japonés eventualmente? ¿Cierto? Entonces, este es el tipo de problemas que se solucionan usando redes neuronales de grafos, ¿vale? Pero ahorita vamos a ver cuál es la idea detrás de esa solución. Entonces, la pregunta es acá, ¿puedo predecir si se van a crear lados, si se van a crear conexiones? ¿Cierto? Eso es lo que yo quiero resolver, poder predecir conexiones entre entidades. Es un tipo de problemas que resuelve, de los que se ocupan, digamos, las redes neuronales en grafos, ¿cierto? Otro tipo de problemas son las clasificaciones de entidades, ¿cierto? Que de hecho, este es un problema y este análisis lo usan mucho en PayPal o en Alibaba, ¿cierto? Y es ser capaz de detectar si alguna transacción es fraudulenta. Aquí, por ejemplo, tenemos que tengo un banco, ¿cierto? Y cierto usuario que quiero determinar si es un usuario fraudulento o no fraudulento. Resulta que creó una cuenta en este banco, ¿cierto? Pero la creó autenticándose con este número de celular y con este correo. Pero resulta que este número de celular pertenece a un usuario no fraudulento que es cliente de este banco, y este número de email este email pertenece a un usuario no fraudulento que es cliente de este banco, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría yo concluir acerca de este usuario? ¿Será que dado que se está autenticando con cosas que no le pertenecen, es un usuario fraudulento o no lo es? O dado que estas verificaciones pertenecen a usuarios no fraudulentos, a lo mejor él es no fraudulento. Este tipo de cosas son los análisis que se corren, digamos, en PayPal o en Alibaba cuando se hacen transacciones monetarias, pues. ¿Listo? Y este es un problema típico de redes de grafos, ¿cierto? En el que uno lo que quiere es clasificar si una entidad pertenece a cierta categoría o a otra categoría, ¿vale? Listo. Bueno, entonces para eso, rápidamente les voy a contar qué son las redes neuronales, ¿cierto? Sin entrar en muchos detalles. Las redes neuronales básicamente quieren imitar el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, tienen unas estructuras básicas que les llaman neuronas, ¿sí? Y lo que se trata de imitar es que haya conexiones entre neuronas, como que una neurona le transmite información a otra neurona. Entonces, ¿cómo es el cuento acá? Básicamente, uno le entrega información, casi siempre de tipo tabular, como tablas de este tipo, ¿cierto? Le entrega información a algo que, digamos, esta es Y, que se llama neurona,
Listo, le tengo información y aquí ustedes ven que está W1, W2, WN y un 1, ¿cierto? Eso básicamente es, esta información tiene asociado algunos pesos y este B hace referencia a algún tipo de sesgo, ¿cierto? Entonces esta información entra acá a la neurona y la neurona tiene asociada una función que típicamente es una función no lineal, ¿cierto? Y esa función se le llama como función de activación. ¿Por qué función de activación? Porque las redes neuronales normalmente quieren hacer cierto tipo de tareas, como predecir precios de ciertas cosas, o quieren clasificar si algo pertenece a una categoría o pertenece a otra categoría, ¿cierto? Entonces, básicamente, esa función, que se llama función de activación, tiene que ser capaz de reconocer ciertos patrones, ¿cierto? Y por eso se llama función de activación. Digamos, si yo quiero reconocer que algo es rojo, esta función de activación debería tener en su estructura, en la forma de la función, la capacidad de reconocer que algo es rojo, ¿cierto? Entonces, le entra la información a la neurona, se le pasa por la función de activación arroja un resultado que puede ser no es rojo o si es rojo, y se lo pasa a la siguiente neurona, que en este caso sería Z. Básicamente, esa es la idea de una red neuronal, ¿cierto? Ahora, las redes neuronales tienen muchas neuronas y hay muchos tipos de redes neuronales, pero básicamente esa es la idea. ¿Se entendió más o menos? Sí, bueno, sí te seguí tu idea. Nada mejor que uno tratar de programar una para entender al 100, pero ¿alguien quiere preguntar algo de esta idea que comentó Natalia? Eso está como muy en el aire, pero esa es la idea detrás de una red neuronal, ¿cierto? Sí, adelante, sí. Listo. Entonces, básicamente, esas redes neuronales tienen, digamos, digamos, entre comillas, como el problema, entre comillas, de que la información que les entra es como una información muy cuadriculada, ¿cierto? Como muy euclidiana, como muy de este tipo, ¿cierto? Y a veces este tipo de información no es capaz de capturar la información en situaciones como en las que describimos anteriormente, digamos, en transacciones bancarias, ¿cierto? Entonces, por eso es que como que aparecen las redes neuronales de grafos. Entonces, lo que va a pasar en una red neuronal de grafos es que la información que me va a entrar es la información asociada con un grafo, ¿cierto? Y ese grafo tiene que estar representado de una manera apropiada. Y una manera apropiada puede ser, digamos, una matriz de adyacencia, ¿cierto? O una lista de adyacencia, aunque hay varios tipos de formas de representar un grafo, pues no siempre tienen que ser esas y esas no son las más efectivas, ¿vale? Entonces, bueno, esa es como la razón de las redes neuronales de grafos. Entonces, A ver, aquí hay una preguntita, Natalia. Si esto sí, ya forma parte de lo que llaman deep learning o sigue siendo machine learning. esto ya es deep learning. Deep learning, ok. De Sí, ya. acuerdo. Listo, entonces les voy a contar cuál es la idea detrás. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Entonces yo les dije que los grafos tenían como cierto sentido de localidad, ¿cierto? Entonces básicamente volvamos como al grafito que teníamos antes y digamos que el nodo objetivo es A. Eso también me quedó chueco escrito. Aquí debería ser objetivo, ¿cierto? Me quedó mal escrito. Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea? Yo me paro en el nodo A y entonces yo me pregunto, bueno, hombre, mis vecinos son D y B y C, ¿cierto? Pero C está asociado con E y con F. Tiene que ser que C sea capaz de transmitirme alguna información que conozca de O de F, ¿cierto? Entonces, básicamente, esa es la idea. Yo me fijo en quiénes son mis vecinos. Mis vecinos, acuérdense que cuando vimos al inicio, yo les dije las entidades, en este caso, los nodos son las entidades, ¿cierto?
pueden tener asociadas como ciertas propiedades. Esa es la información que yo le puedo pasar a mi vecino, ¿cierto? Las propiedades que conozco. Entonces, si yo estoy parada en el nodo A, mis vecinos son B, C y D. Ellos tienen asociadas ciertas propiedades, pero además ellos a su vez tienen vecinos. Entonces, sus vecinos les pueden transmitir información. ¿Qué hago yo siendo el nodo A? Me actualizo con la información que tienen mis vecinos, ¿cierto? Y una vez obtengo la información de ellos, hago una actualización o sea, como que me represento de otra manera, ¿cierto? Con esa nueva información que obtuve de B, C y D. Esa es la idea detrás de las redes neuronales de grafos, ¿vale? Perfecto. Vale. Entonces, Sí, no, sí, a mí me queda claro. Nunca había escuchado esto. básicamente, no voy a entrar en detalles de las ecuaciones y eso. Bueno, ojo, este es el primer modelo de una red neuronal de grafos, la que especificaron por allá en el 2005. En la actualidad hay muchos modelos que no necesariamente evocan solamente esta idea, pueden evocar muchísimas más ideas, pero digamos esta es como la idea original. La primera, ¿Listo? sí. Sí. Entonces básicamente eso obviamente se puede escribir en términos matemáticos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué significa? Pues volvámonos acá. Estoy parado en mi nodo A. Quiero ver a mis vecinos. Mis vecinos tienen información que me puede ayudar a actualizarme para saber más cosas, ¿cierto? ¿Cómo se ve esto acá en la ecuación? Yo soy el nodo A, este es el nodo A. Mis vecinos, B, C y D, tienen información que yo agrego por una función. Esta función de agregación es lo que me permite obtener información de mis vecinos, ¿cierto? Y yo necesito actualizarme con esa información. Me actualizo de esta manera y obtengo una nueva representación de mí, del nodo A. Esta es la idea detrás de, digamos, de las redes neuronales. De acuerdo. ¿Vale? Vale. Y ¿preguntas ahí? Ok, ¿alguna pregunta para Natalia? ¿Preguntas, dudas que tengan? ¿Algo que quieran externar? No, pues muy interesante, Natalia. ¿Quieres comentar algo más? ¿O? No, pues que ahora pueden tener cada que les pregunten que para qué sirven las matemáticas, ya pueden tener otra respuesta. Sí. Oye, Natalia, pero entonces tú donde estás trabajando, ¿estás programando todo esto para estudiar ciertos tipos de redes, de grafos? Somos más usuarios. O sea, Ok. si lo tenemos que adaptar, lo adaptamos, pero realmente somos más usuarios de los modelos que ya están desarrollados, ¿cierto? Entonces, en el lugar donde yo estoy, es como una startup que vende soluciones, ¿cierto? Ok. Entonces, Tienes vende que soluciones. tienes que entender bien la forma de programar y cómo operan estos grafos. Sí, tiene que vender soluciones de analítica y digamos, entre las herramientas está esto, ¿cierto? O sea, por ejemplo, yo no sé si ustedes llegaron a escuchar como los Panama Papers. Los Panama Sí, Papers Panama Papers, sí. son resultado de una analítica de grafos. Pues. Ok. Y bueno, básicamente eso era lo que les quería contar. No quería que fuera como una cosa muy pesada, sino que más o menos se fueran como con la idea de que sí hay cosas que uno estudia que no saben mientras estudia si le van a servir de algo, pero después se da cuenta que sí, y que de hecho tiene muchísimas aplicaciones. Sí, tú estudiaste gráficas, ¿no? En todo tu doctorado y eso. Sí, cursos de grafos, pero no era como mi tema principal. Mi tema Claro, principal no, era sí, no. como topología robótica, pero digamos, la capacidad como de ponerse a estudiar temas abstractos como que le permite a uno, entre otras cosas, como hacer cosas
fácil dentro de la industria, pues. Claro. Sí, o sea, el entrenamiento que tienes. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Natalia? De matemáticas, de grafos, de redes o algo que le quieran comentar? Parece que pues, muy bien, sin dudas. Definitivamente creo que abres el apetito para tratar de aprender este tipo de cosas. Hay gente que tal vez le gustaría trabajar en esto o ver cómo lo utilizan en la iniciativa privada, entonces pues poco a poco se va usando más. Dicen que muchas gracias, muy interesante. Vale, Te muchas gracias. te agradezco mucho, Natalia. Eh, No, muchas gracias a usted. Te felicito y te mando un saludo. A ver qué día vienes por acá al departamento a echarte un cafecito. Ya ves que la cafetera es de lo mejor que hay aquí. Vale, muchas gracias. Sí, pues gracias, Natalia. Ok, Estela, ¿podemos entonces parar la grabación?